Las teorías de dos mujeres polémicas, representantes del psicoanálisis actual. Hablando de psicoanálisis actual, dos féminas se hacen presentes con su intervención académica asertiva, sumando teoría al psicoanálisis clásico desde una perspectiva original, perspectiva con fundamento en la observación y en la clínica con niños pequeños y con madres. Ellas son Melanie Klein y Margaret Mahler. Ambas creativas, originales, polémicas por las premisas que han planteado en relación con el desarrollo del aparato psíquico infantil. En el presente ensayo se abordará primero la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein, seguida por la de separación-individuación de Margaret Mahler. Si bien no se trata de un trabajo exhaustivo, el presente ensayo sí conforma un extracto puntual de las principales premisas de estas autoras. La intención principal de este trabajo es presentar aciertos e ideas que enriquecen al psicoanálisis clásico y lo fortalecen. De Klein se retoma el presente texto, el Edipo temprano y los deseos genitales tempranos de la niña, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, la lucha pulsional entre amor y odio, el concepto de escisión, la teoría de la envidia primaria, el juego y la elaboración de fantasías para modificar la ansiedad, los mecanismos de defensa del yo contra la angustia, la culpa y las reparaciones. Mientras que de Mahler se aborda el papel de la madre, la conducta de vigilancia, los sustitutos, la autonomía del niño y sus potencialidades innatas, los procesos de separación-individuación, las señales, el falo ilusorio de la madre, las 3 fases y 4 subfases del proceso de separación-individuación y la no estructuración de la psicosis infantil para el desarrollo de las potencialidades innatas, para terminar con algunas reflexiones finales a manera de conclusión. La teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. Con base en su trabajo de análisis con niños y con sus madres, Klein resalta el vínculo del bebé con la madre o con quien ejerce dicha función. Ella imaginó el mundo del bebé con imágenes internalizadas de personas o partes de ellas, donde la imaginación del lactante se ve perturbada por ansiedad y odio, que transforman las imágenes del objeto amado en fantasmas espantosos y temibles. Para ella, cuando el niño es capaz de comprender de alguna forma a esos fantasmas, se fortalece su capacidad para combatir contra los sentimientos contradictorios de amor y odio hacia un mismo objeto. Para interpretar a los niños, no se basó solamente en lo que ellos decían o lo que decía la madre. Se apoyó también en las observaciones de sus juegos, donde veía simbolizados sus deseos, ideas y fantasmas inconscientes. Para esto, integró a su consultorio un área dedicada a los pequeños, en la que acomodó juguetes clásicos de su época. Durante las terapias, Melanie Klein motivaba a los pequeños para que jugaran. Mientras lo hacía, ella observaba minuciosamente la interacción de los niños con los juguetes. Se fijaba qué tipo de relación se establecía entre el juguete y el pequeño, pero también ponía atención a la función simbólica que ejercía el muñeco para el infante. Si el juguete simbolizaba la función de la madre o la del padre, así como el tipo de vínculo que se iba construyendo entre ellos. En el juego, el niño emplea sus fantasías para aminorar su ansiedad, como ocurre en los sueños. Para Melanie, el bebé percibe objetos buenos, pecho bueno, que dan complacencia y placer, y objetos malos, pecho malo, que provocan decepción y pesadumbre. Por eso es que esta autora dice que el niño experimenta intensamente odio, amor y deseo hacia la madre desde sus primeros impulsos de vida. Cuando madura el niño, la madre deja de ser objeto parcial para constituirse en un objeto total y pasa a ser ahora madre buena o madre mala. Si cumple sus demandas, es madre buena, objeto de deseo.
Con las frustraciones que sufre el niño, surge simultáneamente un odio hacia ese mismo objeto, la madre. Pero también admite la necesidad de que el pequeño sea receptor de cierto grado de frustración que le permitirá madurar. Por otra parte, es el odio el que provoca los impulsos agresivos y la angustia relacionados con una pulsión de muerte innata. Este odio le hace querer destruir y canibalizar al pecho amado, pero también le provoca temor, porque imagina que ese mismo objeto lo puede devorar. Este objeto malo se percibe como persecutorio e incita al bebé a aniquilarlo y a temerlo. Sin embargo, cuando siente que el objeto odiado amado corre peligro, entonces aparece la culpa y con ella la idea de reparación. Como lo decía Klein, el niño teme al castigo por su destrucción del cuerpo de la madre, pero además de esto, su miedo es de naturaleza más general. Teme que su cuerpo será mutilado y desmembrado y que él será castrado. La madre es también castradora. Para Klein y para ella, el Edipo aparece más temprano, aproximadamente al año de vida, como reacción a las frustraciones vividas durante la etapa oral. También aparecen los deseos genitales de la niña. Desea pene e hijos. Melanie cree que se forma un superyo precoz entre los 3 y 5 años antes del complejo de Edipo freudiano. En un inicio, el niño y la niña sienten un fuerte deseo de poseer a la madre, en la fase de desarrollo denominada fase de femineidad, en la que ambos creen que la madre posee el pene del padre, madre fálica, y experimentan envidia al pecho y al útero. La envidia al útero es más importante que la envidia al pene para Klein. La curiosidad innata en los pequeños por lo sexual los frustra. Si no han desarrollado sus habilidades lingüísticas por no poder preguntar sobre los impulsos sexuales o cuando están preparados para preguntar y lo hacen, se frustran por no recibir las respuestas que esperan. Desde esta perspectiva, Klein piensa que el desarrollo normal de las personas pasa por una posición esquizoparanoide hasta aproximadamente los 3 meses y una posición depresiva de 4 a 6 meses, que en realidad nunca se superan. Las primeras posiciones, entre ellas la esquizoparanoide, surge el temor a la propia aniquilación como una forma paranoica de la angustia del yo de ser atacado. En esta posición todavía hay una relación objetal de objeto parcial, pecho idealizado y persecutorio. Aquí el yo se salvaguarda de la angustia utilizando mecanismos de defensa como la disociación, mecanismo en el que, según Klein, el yo y un objeto único son fragmentados en dos. Esta división en el objeto se da en función de las cualidades idealizadas y persecutorias asociadas al yo, de donde se estructuran de manera contradictoria dos vínculos que actúan de manera simultánea: un yo violento con un objeto persecutorio y un yo amoroso con un objeto idealizado como bueno. Otro mecanismo que se utiliza durante esta posición es la identificación proyectiva, mediante el cual, dentro de la fantasía inconsciente, se escinden las características del yo o de un objeto interno, y posteriormente dichas características se le achacan a otro objeto externo. Este mecanismo aparece desde el nacimiento para liberar al bebé de la angustia que siente de ser exterminado. El bebé también requiere de la introyección de un objeto bueno y estable para identificarse y lograr la integración de sus atributos y sus experiencias durante la posición esquizoparanoide. Posición a la que es posible retornar más adelante, porque como ya se dijo, no se supera, como tampoco se supera la posición depresiva. Esta última posición tiene origen en el miedo a perder al objeto bueno por aniquilación. Esta posición
se constituye por una ansiedad depresiva, donde el yo siente culpa por los daños hacia el objeto amado. La intención de devorar al pecho bueno o destrozarlo lleva al sentimiento de culpa. En esta posición, la relación ya es con un objeto total, la madre buena o mala. Aquí se da la integración. Su mecanismo de defensa primordial es la reparación. El sujeto se preocupa por el estado del objeto, tanto interno como externo. La reparación tiene que ver con el amor y con el hecho de admitir que existe el objeto separado de uno mismo. Reparar implica restaurar los objetos, confrontando con los sentimientos de pérdida y daño. También es probable que aparezcan defensas maníacas en la posición depresiva, como el desprecio, el control o el triunfo. El tránsito por las dos posiciones de manera natural conduce al proceso madurativo del niño, lo dota de herramientas para construir una personalidad bien integrada, en la que las fantasías y los deseos han sido exitosamente elaborados. Vamos a pasar ahora a Margaret Mahler y sus procesos de separación-individuación. Para Mahler, el papel de la madre es crucial en el desarrollo del niño. La separación-individuación es para ella un proceso normal y necesario para el buen progreso y funcionamiento del aparato psíquico. La individuación termina con la relación simbiótica entre el niño y su madre para orientar la conducta infantil hacia una relación objetal. Este proceso es indispensable para el desarrollo del pequeño y la construcción de su identidad. Cuando se retrasa este proceso emocional, la individuación se vive como una intimidación desafortunada. Al principio del proceso, se da una conducta de vigilancia principalmente por parte del niño, quien no tolera que su madre se ubique fuera de su vista, aunque se da también por parte de la madre. Algunas mujeres ven a su bebé como parte de su propio cuerpo, como el símbolo de un falo ilusorio. Este tipo de madres engolfantes bloquean la individuación natural del hijo, provocando la estructura psicótica al truncar el desarrollo de las capacidades innatas del pequeño. Durante el proceso normal de separación-individuación, el niño solicita contacto y alivio por parte de la madre o de quien ejecuta esa función y rechaza violentamente todo consuelo o contacto de otras personas. Sin embargo, cuando no logra obtener esos satisfactores que demanda, se ve orillado a buscar sustitutos. Al inicio de esta transición de individuación, para el niño, su propio cuerpo, con sus zonas erógenas y las funciones que desempeñan, forman un polo y la madre conforma el otro polo. Todavía no existe una clara distinción entre ambos. Madre e hijo se encuentran simbiotizados y gradualmente se van separando, permitiendo el desarrollo de la autonomía infantil. Mahler propone 3 fases en el desarrollo normal. La fase autista, un recién nacido con características biológicas y reacciones meramente instintivas. La fase simbiótica, un amalgamiento de la madre y el hijo como si fueran uno solo. Aquí no hay diferencia entre el yo y el no yo. La fase de separación-individuación propiamente dicha, a su vez, tiene 4 subfases. La primera, que es la diferenciación, donde la dependencia a la madre ya no es total. Comienza de los 5 a los 6 meses, con una duración de hasta 5 meses. La segunda subfase comienza después del 10º mes y dura aproximadamente hasta los 15 meses de edad. Su principal característica es la catexia narcisista en las funciones corporales. La tercera subfase inicia cuando el niño ya puede caminar. Se puede apartar de su madre y le da placer y a la vez angustia de separación. Esta se ubica
un poco antes de los 2 años de edad. Y la última subfase se caracteriza por la fantasía, la prueba de realidad, la comunicación verbal y el hecho de que la presencia de la madre no sea ya tan indispensable. Esta subfase se extiende hasta los 3 años. Mahler cree que va desarrollando el niño esa autonomía a partir de la autoaceptación emocional, con el soporte de la comunicación asertiva de la madre. Los juegos de los niños van a ser clave en este proceso. Se comienza por juegos difusos, que poco a poco se van haciendo más manipulativos y fantasiosos, provocando la integración del yo. Para evitar que el proceso de separación-individuación sea traumático para el pequeño, el enfrentamiento a las pequeñas amenazas de pérdida objetal deberá ser progresivo. Paso a paso, el niño tendrá que desenvolverse y funcionar en presencia o en ausencia de la madre de manera independiente. Por ejemplo, cuando la madre lo deja jugar solo en casa mientras ella cocina, o cuando lo deja por periodos considerables fuera de su influencia en una guardería, con la finalidad de ir rompiendo la simbiosis gradualmente. También es importante que la madre le permita alimentarse solo o hacer actividades sencillas que le vayan implicando definir su propia autonomía. De acuerdo con Margaret Mahler, el proceso de separación-individuación culmina a finales del 3er año de vida, habiendo logrado una diferenciación estable de sí mismo y de no sí mismo. Durante el proceso de individuación, la madre es capaz de interpretar las señales de independencia de su hijo. Y pese a que en muchas ocasiones la madre malinterpreta dichas señales, el niño cuenta con la potencialidad de adaptarse a las exigencias, necesidades y emociones de su madre. Naturalmente, mientras que el niño atraviesa por un proceso de individuación, la madre sufre otro proceso similar de separación con relación a su hijo. Reflexiones finales a manera de conclusión. La teoría de Melanie Klein revolucionó la manera de hacer psicoanálisis. Su agudo sentido de la observación y de la investigación clínica permitió un abordaje distinto y original de los problemas psíquicos desde esta perspectiva. Su trabajo en la clínica con niños involucró el juego como una herramienta para encontrar la simbolización de las fantasías y angustias en los niños. Generó y sigue generando polémica con sus afirmaciones teóricas, con su trabajo de psicoanálisis aplicado a los más pequeños. Para ella, la pulsión de muerte es innata, una especie de fuerza impulsora, paralela y antagónica a la libido. Thanatos es amenaza de aniquilación interna. El objeto, pecho materno, queda disociado en dos, pecho bueno y pecho malo, como extensiones de las pulsiones de vida y de muerte respectivamente. Melanie percibió como elemento clave el vínculo emocional que se establece entre el bebé y su madre, o la persona que lleva a cabo esa función, las relaciones objetales. El lactante establece una relación de objeto parcial con el pecho de la madre en un primer momento y, posteriormente, una relación de objeto total cuando se identifica como alguien distinto de la madre. Los sujetos desde su más corta edad luchan contra sus sentimientos agresivos y amorosos en la vinculación hacia el objeto, que en un primer momento es el pecho materno. Para Klein, el narcisismo aparece desde el inicio mismo de la vida psíquica y el mundo de los objetos internos. Este narcisismo permite una identificación del yo con el objeto interno idealizado, lo que le lleva tanto a disociar como a negar el objeto persecutorio externo. Klein construyó una técnica para abordar el psicoanálisis infantil. Modificó el concepto de las fases libidinales clásicas, combinando impulsos orales y genitales en etapas tempranas del desarrollo psíquico. Planteó una nueva visión de la génesis del superyo y del complejo de Edipo,
ubicándolos en una etapa más temprana. Propuso una explicación original sobre el funcionamiento del psiquismo con la idea de dos posiciones, la esquizoparanoide y la depresiva, y explicó el papel de la envidia dentro de la psique y de los vínculos objetales. Por su parte, Mahler creó una teoría creativa sobre el desarrollo infantil para el trabajo psicoanalítico. Integró de la biología el término simbiosis para explicar la intrincada relación primaria de dependencia entre la madre y su hijo. Expuso la separación-individuación como un proceso natural progresivo en el que las relaciones objetales tempranas son primordiales para el desarrollo posterior. Planteó 3 fases fundamentales para alcanzar la separación-individuación en el desarrollo normal: la fase autista normal, la fase simbiótica normal y la fase de separación-individuación propiamente dicha. Además de 4 subfases para explicar el proceso de separación-individuación. Mahler marcó como crucial el momento de individuación, en el cual el sujeto es capaz de diferenciar su sí mismo del no sí mismo. Margaret también se involucró con el espectro de la psicosis, logrando identificar la psicosis autista, donde el sujeto carece de una percepción de la madre como objeto representante del mundo externo, y una psicosis simbiótica donde hay una fusión y una no diferenciación entre el yo y el no yo, ya que no hay precisión de límites. Además, reconoció un proceso defensivo y uno de adaptación con mecanismos de defensa impulsores en la conformación del superyo. Klein y Mahler, en su momento originales y polémicas, han otorgado al psicoanálisis clásico un legado invaluable que lo ha enriquecido.